de ese ángulo que le coloquemos al motor, vamos a tener una tasa de construcción. Y de acuerdo a ese ángulo vamos a poder rotar ese motor con ciertas RPM. Entonces, podemos ver que aún acá, o a un Benhausen de 0.3 grados, si hacemos si ponemos la flecha, la línea azul más abajo, tendríamos una tasa de construcción muy pobre, de al menos 2 grados por cada 100 pies. Entonces, si necesitamos construir 2 grados por cada 100 pies, no vamos a bajar un motor con un ángulo de este calibre. Entonces podemos ver, si tuviéramos la flecha acá, que pudiéramos rotar ese motor con al menos 130 RPM. Entonces, si nos vamos a la parte superior, que tengamos un motor de 2.1, si pasamos una línea, vamos a pasar la línea acá. Ya. ¿Cómo puedo? No puedo. Ah, ya. Si trazamos una línea acá, vamos allá. Si tenemos un motor de 2.1 y trazamos la línea, un motor de 2.1, hacemos la extrapolación, bajamos. Entonces, teóricamente un motor de 2.1 lo podríamos rotar con al menos 65 RPM. ¿Ok? Y este motor tendría una tasa de construcción de alrededor de 16.5. 16.5. Esta gráfica nos va a decir desde el punto de vista teórico qué tasa de construcción podríamos tener del motor y con cuántas RPM se podría perforar. Entonces, a mayor Benhausen del motor, mayor tasa de construcción, pero se puede rotar con menor RPM. Entonces, la idea es buscar un motor que tenga una buena tasa de construcción y se pueda rotar con una RPM permisible que te permiten ayudar a tener una ROP óptima y una limpieza del hoyo. Entonces, si vas a un motor de 1.5, lo cruzamos acá, podríamos tener una tasa de construcción de 12 y podrían rotar ese motor con al menos 80 RPM o 90 RPM. Entonces, ven la importancia de optimizar ese Benhausen, ¿no? Entonces, mayor Benhausen, mayor tasa de construcción, el motor se rota con menor RPM. Menor Benhausen, se tiene menor tasa de construcción y se puede rotar con mayor RPM. Entonces, tenemos que saber el Benhausen que tenemos, qué tasa de construcción vamos a tener y con cuántas RPM lo podemos rotar. Entonces, para eso esta tabla. Relación del Ben-Sub o del Benhausen, tasa de construcción, tipo de BHA y diámetro del hoyo. Si observamos esta tabla, a la parte izquierda nos está diciendo el diámetro del motor. ¿Cierto? ¿Lo ven? Disculpen, el diámetro del hoyo, hole size. 6 pulgadas, 6 octavos, 6 3/4. En la parte derecha superior tenemos slick, partial, full. Liso, parcial y full. Ya sabemos
que el slick o liso no tiene camisa. El parcial tiene camisa abajo, estabilizador abajo, más no tiene arriba. Y el full tiene un estabilizador abajo y arriba. Entonces, dependiendo, esto es para motor de 4/3/4. Si el vent housing es de 1.8, el bur del motor liso es de 13.1, el parcial de 13.9 y el full es de 7.7. Entonces, la tasa de construcción para este parcial, obteniendo una camisa de 5/3/4 en la parte inferior, me puede dar 13.9. Esto es algo teórico, con lo cual yo voy a arrancar. Entonces, el vent housing, el builder rate y la RPM con que se puede rotar ese vent housing de ese motor. Esto es algo teórico, pero hay simuladores que te dan algo más cercano, ¿no? A lo que en realidad lo puedes hacer. La idea de esto es para que sepan que de acuerdo al vent housing que le apliquen al motor, cómo va a variar la tasa de construcción y con cuántas RPM lo podemos rotar. Un hoyo de 6 octavos, un vent housing de 2.1 tiene con un parcial un builder rate o una tasa de construcción de 16.3. Pero no tenemos un 2.1 para compararlo en el 6/3/4. Lo que les quiero decir es que mientras los estabilizadores estén más cercanos al diámetro del hoyo, el punto de contacto va a ser mayor y la tasa de construcción va a ser mayor. ¿Se entiende eso? Lo que pasa es que no tengo acá en esta tabla los mismos valores de AKO para poder compararlos con los superiores. Pero en teoría es eso. Mientras el estabilizador esté más cercano al diámetro del hoyo, el punto de contacto es mayor y por tanto el rendimiento del motor es mayor. Entonces, la tasa de construcción es un valor teórico para el inicio de las operaciones live. Ya creo que yo les expliqué la semana pasada, hicimos un ejercicio de slide. Tenemos un valor teórico para arrancar, hacemos el cálculo con los valores teóricos, pero una vez que hagamos el primer slide, hacemos el cálculo con valores reales y vamos a saber cuánto es el builder rate real de ese motor, ¿no? Para esa formación, porque el builder rate va a depender del motor, pero también del galonaje que estemos aplicando y va a depender del tipo de formación que estemos perforando. Entonces, no están solamente asociados al tipo de motor, también está asociado a los parámetros de perforación y al tipo de formación que vamos a perforar. Entonces, vamos a continuar acá con la parte de motores. La parte de motores, acá vemos el desgaste y medición de los bearings del motor. ¿Se acuerdan los bearings, no? Son como los rodamientos que tiene el motor. Esos rodamientos, con la fricción, se desgastan. Entonces, ¿cómo medimos el desgaste de los bearings del motor? Entonces, tenemos el motor en el aire, suspendido sin carga. Y en ese espacio, en el dry sub, medimos la distancia de 1. Es la distancia que separa ese desgaste, ¿no? Los motores nunca vienen totalmente apretados sin desgaste. Siempre hay ellos le llaman un fit. O sea, siempre hay una holgura para que él rote tranquilamente, sin mucha fricción. Pero cuando aplicamos peso sobre la broca, estos rodamientos se desgastan. Entonces, cuando el motor sale a superficie, medimos el gap, eso se denomina gap, el gap del motor.
Entonces, el peso en el aire se mide esa abertura, lo ponemos en la planchada, le aplicamos peso y lo volvemos a medir. Entonces, la diferencia de una medida y otra nos indica el desgaste que tienen los bearings del motor. Entonces, ya para cada medida del motor está estipulado un desgaste normal. Entonces, si necesitamos volver a correr el mismo motor, tenemos que tener claro cuánto es el desgaste de los bearings. Por ejemplo, para un motor de 4 3/4, un desgaste de 4 milímetros es normal. Podríamos correr el motor nuevamente. Pero si el desgaste es de 6 o 7, ese motor no lo podemos volver a correr porque tiene altas probabilidades de que falle.